Preset. Preset. Vamos allá. ¡Respetable público! Respetable público no. Público solamente. El teatro rodante para mí, como profesor, pero anteriormente como estudiante, es un espacio de creación, es un laboratorio donde el estudiante puede poner en práctica todo ese conocimiento que adquiere a través de las clases. El rodante aborda todas las fases del teatro, porque hasta presentamos en un teatro, y cómo trabajar en ella. Si fuera a resumir en pocas palabras lo que es y lo que representa el teatro rodante en Puerto Rico, te diría que es un gran pedazo de la historia del teatro nacional del país, no solo dentro de la institución de la Universidad de Puerto Rico, sino también en el quehacer cultural de lo que es el Puerto Rico de hoy en día. Para mí es eso, volver a llevar el teatro a las plazas de los pueblos. El teatro rodante representa pues conectar comunidades con teatro, porque el punto del rodante es ir alrededor de nuestra isla y pues presentar teatro en donde usualmente pues no presentan. Pues la idea de que se haga la Zapatera Prodigiosa surge de una reactivación del carromato universitario. Luego de la pandemia y los terremotos, el carromato universitario y el huracán María, pues no lo habían podido reactivar. O sea, estaba el teatro rodante universitario, pero no rodaba. Se hacían las obras solamente en el Julia de Burgos o en otros espacios, pero no estaba el carromato, ¿verdad? Que es lo que es el teatro universitario. Así que nada, comenzamos a crear una propuesta llamada la reactivación del carromato universitario. Se me asigna el teatro rodante universitario realmente sin nosotros saber o tal vez pronosticar que esta obra se iba a dar de manera presencial. Estábamos todos encerrados. También teníamos una huelga estudiantil corriendo en el momento que se iba a hacer las audiciones, y pues son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como regidora yo creo que ese es el reto más grande, que se mueve, que la pieza rueda. Que de momento empezamos en un espacio en el carromato en la Yupi, es un espacio cómodo, un espacio que conocemos, donde habíamos ensayado, y de momento todos estos elementos, toda la utilería, escenografía, vestuario, maquillaje, todos los actores, hay que moverlo, hay que montarlo en una guagua y nos vamos para Naranjito, nos vamos para Arecibo, como que, y hay que asegurarse que se haga la pieza con la misma calidad en Arecibo que en la Yupi. Pues el aspecto de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? No, tenemos que estar conscientes del panorama, y la pandemia era algo que no podíamos obviar. Yo siento que fue eso, que estar bien pendiente y no bajar la guardia en ningún momento. El proceso virtual, todo corrió muy bien, mejor de lo que hubiésemos esperado. Pues yo pienso que fue un reto, eso de lleno. Realmente el teatro tiene esta capacidad y esta cualidad tan humana y tan de contacto físico, y no simplemente, ¿verdad?, físico, sino de estar en un ambiente junto a varias personas, que cuando se nos dice de primero durante el semestre de que vamos a empezar online y después cuando las cosas mejoren, vamos a volver presencial, pues yo siento que todos tuvimos como espérate, ¿qué está pasando? Un miedito, por así decirlo, pero se aprovechó tanto el tiempo. Que en el momento en que comenzamos presencial fue un clic instantáneo. Eso fue como un despertar por completo. Claro, ya habíamos tenido un trabajo virtual de análisis textual, hicimos todo ese análisis de texto, trabajamos todo, que cuando llegamos a escena eso fue cuestión de bloquear, trabajar líneas, trabajar conexión con personajes, porque lo teníamos de trabajo de texto. El trabajo de mesa funcionó, y lo chévere era que teníamos el ensayo, 3, 4 horas, y después básicamente estábamos en nuestras casas, porque estábamos virtual, las clases eran virtual, todo era virtual, que le pudimos sacar más provecho. Como dice José, ya estaba, hasta la memoria de cierta manera estaba. En términos de lo virtual se estaba trabajando mucho en el trabajo de mesa. Pudimos coger varias reuniones para enfocarnos en el personaje
en sí antes de empezar a interpretarlo. Entender ese personaje para entonces darle vida, que es bien importante. A veces no se llega a profundizar tanto en el personaje. A lo mejor te dicen, ah, mira, tienes una función el sábado y entonces te dieron el libreto el lunes, ¿me entiendes? Así que no tienes mucho tiempo para profundizar en el personaje. Aquí nos sentamos y aprovechamos, fue como más o menos un mes de trabajo de mesa estricto. Y nos separaban normalmente en el Meet a Amneris y a mí a dialogar sobre qué pensábamos del personaje, y ahí podíamos colaborar mucho y entender realmente el trasfondo del personaje. También siento que nos obligó a enfocarnos solamente en el texto, porque cuando tú estás en persona, ya tú estás loco, ya tú quieres pararte en escenario, quieres empezar a montar, pero si tú lo que tienes es el libreto y una cámara y la otra persona, literalmente tienes que trabajar con el papel, es lo único que tienes para trabajar. Fue al principio un poquito challenging, ¿verdad? Pero creo también lo mismo, pudimos aprovechar el tiempo bastante bien. También teníamos a nuestro favor el hecho de que podíamos hacer diferentes salas, que también nos dividíamos, ¿verdad? Las vecinas, los zapateros, las zapateras, y realmente fue, pienso que, innovador, por así decirlo. El trabajo con los actores para la creación de personajes fue un proceso bastante, puedo decir, independiente. Les dejé la libertad de que ellos crearan sus propios personajes, y era importante porque eran dobles elencos o triples elencos. En ese aspecto, pues uno no puede como director exigirle algo particular porque cada uno tiene una personalidad diferente y es maravilloso. Yo siempre pienso que en los procesos de dirección uno no puede obviar la personalidad de cada uno de los actores, y yo creo que eso enriquece el trabajo. Así que en ese aspecto los dejé a trabajar. Obviamente nuestra base es el texto, eso de ahí no nos saca nadie. Hay un concepto general de dirección en el cual obviamente tenemos que cuidarnos esos parámetros, pero lo importante es estar todos trabajando con el texto línea a línea. Ahí pues agradezco a mi asistente de dirección, a Luis Cervoni, que estuvo de la mano creando, ¿verdad?, varios ejercicios de análisis y también de conciencia en el espacio teatral, que hoy día los actores como que nos hace falta ese taller. Obviamente el actuar no es simplemente escupir líneas y aprendérmelas, sino es acción y reacción, escuchar al compañero y, ¿verdad?, poder contar una historia todos a la vez. Así que eso por ahí va. Realmente fue un proceso retroalimentado. Ellos me daban unas ideas del personaje. Nosotros como que logramos interpretar al personaje de la zapatera enfocándonos mucho en quién es ella, y además también el personaje de Agustina, enfocándonos como que en quiénes eran estas personas, sus personalidades y su entorno completo. Sus acciones, sus intenciones, sus conflictos, que son bien diferentes a las cosas que vivimos hoy día. Como actrices, ¿cómo vamos a representar esas emociones y esos sentimientos que tenían esos personajes en ese momento? Desde mi experiencia en el personaje de Agustina, trataba de interpretar toda la energía masculina que no puedo irradiar en mi día a día cotidiano, y lo llevaba a ese personaje. Yo dije, mira, este personaje vaya a necesitar esta energía y todo lo que podría ser este tipo de característica que tendría este personaje. Y cuando era la zapatera era cambiarlo por completo. El reto mayor iba a ser poder darle la edad y que se creyera esa edad. Abordé primero la voz, y me acuerdo que estaba con el asistente director Luis Cervoni y hablamos mucho sobre qué yo podía hacer, pues que también teniendo en mente que era una farsa violenta, que tampoco tenía que cogerme tan en serio y podía jugar más con eso. Y traté distintas inflexiones y traté colocando la voz en distintas partes del cuerpo. Pero lo más importante para mí personalmente fue la voz, y luego pues fue que empecé a darle la fisicalidad y pues que me doliera el caminar, y cuando me sentara pues tener esos detalles bien cuadrados. Estuvimos en unos momentos que estábamos buscando todo el tiempo qué voz, un poco más baja, un poco más alta, pero en mi caso fue más la fisicalidad del caminar, porque pues, en el espacio estamos en el carromato, ¿verdad? Que es una cosa que uno lo ve de lejos y no es tan grande, pero cuando tú te metes ahí, ves el paño de piso y ves todo, es como que abordarlo. Y fue buscar ese caminar, y lo chévere fue que mientras yo buscaba el caminar, él buscaba la voz. Y mientras él estaba buscando el caminar, yo buscaba la voz. Y entonces estábamos como interconectándonos todo el tiempo. Al entrar un poco tarde en la producción, tuve mucho respaldo de mis compañeros en la producción, pero se me hizo un poco difícil en cuestión de
memoria, porque realmente se me hizo un poco difícil cómo approach el personaje, ya que en esta sociedad, ¿verdad? Un personaje así se cae mal, no se ve bien. So, cuando logré como que encontrar esa ridiculizar el machismo, hacerlo un poco más como que ya que la sociedad lo está viendo como algo fuera de lo normal, pues tratar de ridiculizarlo porque sabemos que esas posturas pues ya están un poco fuera de, así que me gustó darle ese elemento de como que se pinta como machista, se pinta como este macharrán, pero realmente le da miedo cualquier cosa fácilmente. Pero sentí que con la ayuda de los otros en el elenco me ayudaron a tener una idea clara de quién yo quería que fuera el alcalde y también ver la visión de nuestra directora. Esos personajes, yo verdaderamente le di gracias a Cervoni, porque verdaderamente nos hizo unos ejercicios sobre, uno de ellos fue pensar en un tipo de animal que puede ser ese personaje. Y fue algo tan increíble porque al principio uno tenía este pensar de este personaje, pero al llevarlo ya a ser un animal, qué tipo de animal, cómo se mueve, la postura del animal, era totalmente diferente y ese ejercicio específicamente pues me abrió más los ojos de cómo ver a la vecina, cómo se separaba, cómo ella proyectaba, era increíble y yo verdaderamente le doy gracias a Cervo porque fue uno de los ejercicios que verdaderamente pues me ayudó a explorar ese mundo de esa vecina. Sí, de verdad que igualmente me siento sumamente agradecida con Cervoni porque nos ayudó definitivamente mucho a conseguir diferentes matices, ¿verdad? Como ¿verdad? Mencionaron. Era un personaje principalmente eso, entonces teníamos que descubrir diferentes maneras de interpretar el mismo personaje sin alejarnos mucho de ¿verdad? Quién era la vecina roja, cómo era su personalidad. So, era como que un poquito challenging porque era ¿verdad? La misma persona, pero diferentes versiones, por así decirlo. El elemento musical fue un challenge, pues fue un reto bastante chévere. ¿Dónde salen los elementos musicales en la pieza? Realmente salen porque yo vengo de estudiar una maestría en teatro musical en Escocia, en el Royal Conservatoire of Scotland, en donde realmente el actor muso, ¿verdad? El concepto actor músico, era el fuerte de ese programa. Y yo como actriz, el pasar ese proceso de tener que coger un cajón, ¿verdad? O ese instrumento percusivo y hacerlo parte de la historia, pues para mí fue un proceso bien interesante en el cual yo dije, cuando llegue a Puerto Rico yo quiero trabajar esto con cualquier producción, ¿verdad? No iba a saber que iba a ser con propios estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que fue maravilloso. Así que eso era lo que tenía en mente rápido trabajar con mi primer proyecto grande aquí en Puerto Rico. Claro, obviamente Federico García Lorca es un autor musical. Él, aunque no tenga un número corriendo de música, se escucha su musicalidad en su poesía. Así que era un factor que no podíamos obviar en el montaje. Y claro, parte de la audición era que ellos audicionaban el canto, el baile. Así que eso también fue parte del proceso de selección, porque sabía ya de entrada que eso era parte de la pieza. Y me río porque Dinsayas me miró a los ojos y me dijo, si no lo vas a hacer con aspectos musicales, no la hagas porque me aburro. Así que nada, también eso fue como relevante en todo este proceso. Pues el fungir, el ser músico y bailarín, yo realmente había empezado a bailar no hace mucho, pero sí estaba un poco más claro en cuestión de lo contemporáneo. Nunca había estado tanto en lo folclórico como es la bomba y es la plena, pero sí mi compañera Adriana tenía un poco de eso. Entonces nos hizo un poquito, cada uno puso de sus elementos. Yo tenía una clara idea más de flamenco también, eso se pudo interpretar ese flamenco en los bailes. Y en cuestión de músico, pues siempre me ha gustado cantar y siempre he tenido varias participaciones cantando, so me alegro que pude integrar dentro del teatro ese teatro musical. Fue un poco un reto, como bien dice mi compañera también, de la música, porque por lo menos personalmente pues tuve que aprender un poco de tocar otros instrumentos que verdaderamente pues no había tocado, pero es un reto y verdaderamente es enriquecedor porque aparte podemos aprender muchas cosas nuevas dentro de la obra. Por ejemplo, pues yo toqué el acordeón, pero también aprendí un poco de lo que es los panderos, toqué el piano, el barril, muchos más instrumentos pude aprender y pude por lo menos desarrollarme en ese aspecto pues musical de la obra y pues fue enriquecedor.
A mí el aspecto musical de la obra me aterró completamente en un nivel personal, porque yo no toco nada. O sea, yo siempre he dicho que yo para la música tengo oído tal vez para disfrutarla, pero para yo hacerla, yo siempre he dicho no canto, no toco, nada. Pero de repente me ponen en la obra y me dicen, tienes que tocar el cajón, tienes que tocar los panderos, tienes que tocar la maraca. Y yo, Cristo, ¿qué yo voy a hacer? Pero a mí invíteme para todas las parrandas ahora, invítame a cualquier sitio de Puerto Rico a tocarte el cajón, porque lo voy a hacer. Porque realmente siento que la obra, a pesar de esos retos que a veces pensamos que son pequeños o grandes, nos traen tantas otras capacidades teatrales que estoy súper agradecido por la oportunidad, porque jamás en mi vida regular me hubiesen dicho, aprende a tocar el cajón, por ejemplo. Y ya. Yo diría que ese fue el reto de todo, la zapatera prodigiosa del Teatro Rodante. Sí. Yo creo que sí. Cuando yo me organizo como directora, mientras estoy haciendo el plan de trabajo, sabía ya de entrada que el casting tenían que ser múltiples, ¿verdad? Lo que no sabía era cuán múltiple, porque podíamos tener 2 zapateros, que es lo que usualmente se hace un elenco doble, pero sabiendo cómo estaba la situación actual, pues yo decido tomar la decisión de tener 3 zapateras. Son 3 protagónicos, el cual fueron 3 chiques completamente diferentes. Las veo todavía sentadas una al lado de la otra y es como la versatilidad, ¿no?, que cada cual tenía, y yo creo que eso le daba al elenco diferentes funciones, no siempre fue la misma, y el zapatero también cambiaban, eran diferentes zapateros, pero era importante. Eso lo retomo porque Leopoldo Santiago Lavandero, allá cuando se fundó el departamento hace mucho tiempo, el Teatro Rodante Universitario era básicamente, tenían obras como Declaración Amorosa de Anton Chekhov, del 1946, que duraban 2, 3 años. Así que tenían que tener múltiples actores haciendo el mismo personaje porque en 3 años pues pasan muchas cosas en los universitarios. Así que nada, retomo esa idea de tener 3 elencos y realmente fue, yo entiendo que la clave del éxito. Tuvimos 26 funciones sin cancelar, corriendo, y conté con el equipo para poder realizar nuestras funciones. Fue bien rico creativamente, había muchas ideas y se sentía la energía. Eso me ayudó mucho en el análisis de texto que estábamos haciendo grupal y también en conjunto, que en conjunto Amneris y yo, que entender el backstory, entender el trasfondo del personaje, para entonces saber cómo realmente estaría en esa situación. Ese como bouncing de ideas y de qué tú piensas y esto, y me encantó porque siento que hizo el proceso way better. Y también el hecho de que en los ensayos nos veíamos y a veces como que veía un choice que quizás yo no tenía o una matiz o una forma de interpretar una línea o un momento que yo lo tenía de una forma y de repente veía a mis compañeros y era, ay, nunca lo había pensado de esa forma y funciona, me gusta. Lo chévere era que como era el mismo personaje, pues nos podíamos ayudar mucho y teníamos que tener bien claro que a pesar de que sí tenemos nuestra propia interpretación y nuestra libertad creativa, tenemos que tener una línea que tengamos que seguir. No puedo yo hacer un zapatero de una manera y que José venga allá con un zapatero de otra. Con un backstory que lo trabajamos juntos y teníamos el mismo, no era que José tenía uno y yo tenía otro, sino era el mismo para entonces cuando ya venían las emociones y todo, las teníamos. El personaje de Federico García Lorca no está en la pieza La Zapatera Prodigiosa, ¿verdad? Eso hay un referente en el prólogo de la pieza que se llama El Autor. Y él habla sobre la poesía, cómo el actor debe moverse, cómo no es solamente declamar, es sentir. Así que quería que los estudiantes también vieran quién era Federico García Lorca y lo vieran presencialmente, que no solamente fuera a través de su obra. Así que con el gran estudiante y actor Luis Cervoni pudimos, ¿verdad?, crear esta idea de cómo este prólogo podía tener más profundidad si teníamos al mismo Federico García Lorca en escena. Que también Lorca es como la mano detrás de la cortina, porque él movía todo lo que estaba pasando en la obra. Había que introducir una utilería, a Lorca la introduce aquí. Hay que mover algo, a Lorca lo mueve acá. Y era como que, espérate, tengo que estar corriendo de lado a lado, de esquinita a esquinita, cambiarme y todo eso. Así que fue bien bueno, fue bien bueno. Y todo este proyecto y todo este proceso dentro de La Zapatera Prodigiosa, como dije, me ha ayudado tanto a crecer como actor, como director, como teatrero en general. Se me da, como yo digo, de una manera inesperada
que fuera la directora del Teatro Rodante. Para mí, este proyecto, yo desde que lo inicié, conté con el aval y el apoyo del profesor Dinsaya, que en paz descanse, murió a mitad del proceso, no lo pudo ver. Pero siempre con él de la mano. Obviamente no hay ningún otro profesor, ¿verdad?, que entendiera el teatro rodante como lo entendió el profesor Dinsayas. Y recuerdo que lo primero que me dijo fue, o sea, el espacio es reducido y se puede ver pequeño en un plano escenográfico, pero cuando te trepes en el carromato te vas a dar cuenta que tienes espacio de más. Y eso fue lo primero que me chocó. Pensar en ensayos virtuales a entrar presencial fue como que, ok, este espacio es más grande. Y tuve que cambiar el bloqueo completo. Pero conté con el equipo, así que como experiencia no tengo nada negativo que decir, es todo positivo, me rodeé de un elenco maravilloso y ellos realmente, para mí el teatro es un arte colaborativo, así que no lo veo como que, yo soy la directora y no, para mí todos somos parte de esta colaboración, tanto mis colegas profesores, Nicolás Luzzi, Israel Franco Müller, el mismo Ariel Cuevas, Willy Maldonado, Papo, ese es el equipo de escenografía y realmente el apoyo de mis estudiantes, sin ellos pues iba a ser un poco cuesta arriba, pero tenía la gente para poder trabajarlo. El resultado final de la Zapatera Prodigiosa fue increíble. Estuve un mes diseñando el espacio en conversaciones con la profesora porque no queríamos hacer algo que cuando lo miráramos nos recordaran ciertas cosas. Queríamos también jugar con ese metateatro que nos ofrece el texto y pues dentro de ese proceso y desarrollo del diseño que llegamos a la puesta que vimos en escena, pues yo me siento súper satisfecho porque si comparamos el boceto con el diseño es exactamente idéntico, por no decir igual. Todo lo que tuvimos que transcurrir para llegar a ese resultado final fue increíble. Verdaderamente es como cuando logras lo que esperabas y es enriquecedor, es de todo. Realmente la palabra más grande que puedo utilizar es orgullosa. Me siento sumamente orgullosa de todos mis compañeros, todas las personas, ¿verdad?, que hicieron que este proyecto fuera posible. Realmente ver los videos y es tan enriquecedor vernos a nosotros, todo lo que, ¿verdad?, pudimos hacer. Y se me van hasta las palabras porque realmente es que es algo muy bonito, y siento que cada uno dio su todo en ese escenario y de verdad que no tan solo se creó una buena pieza, también se creó una buena familia entre el elenco y la producción. O sea, estoy muy agradecido de que pudimos llegar a divertirnos en ese escenario juntos. Es como un enlace tan fuerte dentro de la obra, así que yo siento que eso es lo más bonito de todo y lo más que nos llena de orgullo, de lo que se creó. Algo último que le quería decir, no solamente al cast, pero también al crew. Realmente ¿qué le puedo decir al crew? ¿Qué le puedo decir a los actores? ¿Qué le puedo decir a los estudiantes que nos vieron en las funciones? ¿Qué le puedo decir al público? Realmente pues se resume en gracias.